cambios sociales, ¿no? Es decir, qué transformaciones han ido ocurriendo y esto cómo se expresa en la manera en que estamos viendo nuestros espacios públicos, ¿ya? Grosso modo, lo que voy a exponer ahora, ¿no? Es, bueno, siempre vale la pena un punto de partida, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por espacio público y como desafío para el urbanismo? Alguna mirada rápida sobre el espacio público en la Lima actual, ¿no? Entonces, donde hay un vínculo con las cosas también que ha presentado Juan, ¿no? Y tal vez el punto 3, que es donde más me voy a explayar, que es un poco ver en esta transformación qué tipo de relaciones está produciendo el limeño con los limeños y con su ciudad, ¿no? Finalmente, para ir a un tema de perspectivas, ¿no? Hacia dónde estamos. Bien, si vamos a hablar del espacio público como desafío para el urbanismo, lo primero que tenemos siempre que ir de la mano es, por un lado, esta noción de espacio público como destino, ¿no? Entonces, que es tal vez en la formación clásica, en arquitectura, es como dijo William en un inicio, sí pues, ¿no? Es hablar de calles, parques, plazas, ¿no? Como lugares a los cuales se llegue, ¿no? Esa es una primera manera de verlo de manera clásica, pero por otro lado, ¿no? La noción de calle es a la vez un lugar de encuentro, pero es a la vez un lugar de tránsito. Y aquí está la otra dimensión del espacio público y es la noción de red que articula la ciudad, ¿cierto? Entonces es red porque nos permite a las personas ir de un lado a otra, pero a la vez es la red que permite generar el conjunto de abastecimientos que los diferentes lugares de la ciudad necesitan, ¿no? Entonces es esta vinculación, calles donde buscan ciertos estamentos sociales mostrarse, ¿no? Como afirmación de posición, ¿no? Frente a otros, ser admirados, ¿no? En una sociedad, diríamos en sociología, estamental, es decir, donde es muy sencillo decir como donde cada uno sabe cuál es su lugar, ¿no? Una sociedad de clases es cuando justamente todos aspiran a mejorar su posición social, ¿no? Lo que diríamos en coloquial, igualados, ¿no es cierto? Bueno, en una sociedad estamental no existe ese problema porque justamente todos saben dónde están posicionados socialmente. Y en un espacio público de una sociedad estamental era justamente donde se recreaban y se afirmaban esas grandes diferencias sociales. El famoso Jirón de la Unión añorado, ¿no? De fines del XIX, principios del siglo XX, no era un espacio público ciudadano, era un espacio público más bien donde una aristocracia se afirmaba. La noción de nuestros parques, ¿no? Fue la misma. Parque de la Exposición, ¿no? Que ahora disfrutamos, su origen era un paseo para la aristocracia. Entonces, hay una afirmación de diferencias. Eso fue el espacio público también, ¿no? Y eso no podemos olvidar, ¿no? Entonces, ahora, lo interesante, justamente, y esto es recién desde mediados del siglo XIX, es que comienza a surgir esta noción distinta de entender el espacio público como lugar de expresión de la ciudadanía. Esto es, las calles para que el pueblo se exprese, el pueblo que cuestiona órdenes, el pueblo entonces que ya no sabe cuál es su lugar, se desubica. Eso en ciencias sociales se llama revolución. Estamos también en una situación donde justamente ahí aparece para muchos la noción de una plaza como expresión de posiciones políticas, la gente que toma la calle, es una manera de entender la noción de ciudadanía. Ahora, otra manera de entender la noción de ciudadanía, que también es importante tomar en cuenta, es lo que el antropólogo catalán Manuel Delgado señala
es el espacio donde se puede practicar el derecho a la indiferencia. Me parece como noción muy provocadora, el derecho a la indiferencia. Todos sabemos que la noción de indiferencia a veces suele sernos, más bien suele tener una connotación peyorativa, ¿no? Pero acá lo que nos quiere hacer pensar es que justamente la expectativa cuando yo salgo a una calle, estoy en la multitud, es que en realidad yo formo parte de un anonimato. Entonces, y ese anonimato de alguna forma nos iguala socialmente a todos. Por ejemplo, ahora antes de comenzar, ¿no? Los jóvenes organizadores, ¿no? Con una actitud recontra amable que me ha abrumado completamente, ¿no? Entonces me posicionan delante de ustedes como doctor, ¿no? Eso significa una afirmación de jerarquía. Es más, en el diseño de este escenario además tengo un estrado con el cual mi posición superior frente a ustedes queda clara, ¿no es cierto? ¿No? Hay una posición jerárquica en este caso, ¿por qué? Por la relación que vamos a construir en función de esta exposición, ¿no? Pero este momento de gloria que puedo estar viviendo, de una posición social enorme, les aseguro que salimos a la calle, soy uno más, dejé de ser, y ahí no voy a estar con un cartel diciendo soy doctor, créanme y ténganme consideración de doctor. Eso desaparece, soy uno más. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la igualdad que ocurre en la calle. Y por eso Delgado señala también una frase que me gusta mucho cuando dice, en la calle, ¿no? Cuando interactuamos con otros, no lo hacemos por lo que somos, sino por lo que hacemos. Es por la acción por la cual nosotros interactuamos con otros. Yo puedo ser cordial, puedo ser malcriado, puedo ser solidario, puedo ser egoísta. Eso se expresa en mis comportamientos. Y en función de esos comportamientos, el otro va a reaccionar a lo que yo diga. No es porque o yo soy muy importante, o yo soy doctor, o yo soy de tal club. No. Esos elementos del ser, ¿no? De la posición, funcionan en otros contextos. En contextos cerrados, como el que estamos acá, por ejemplo, pueden funcionar. En el espacio público, no. En el escenario del anonimato, no. Y eso es otro de los elementos interesantes. Todos aprendemos a ser uno más. Y eso es parte de también la noción de ciudadanía que la modernidad, podríamos decir, nos ha dado a conocer, ¿no? Y eso es parte de lo que en la actualidad muchas veces se trata de discutir. Entonces, no solamente es espacio público lugar de expresión, sino cómo nos interactuamos unos con otros. Bien, con estas nociones de partida, ahora sí, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, qué pasa en los espacios públicos en nuestra Lima actual. Acá paso a través algunas ideas rápidas, gracias a colgándome un poco la exposición de Juan, ¿no? Tenemos una expansión urbana explosiva, no solo demográfica, ¿no? El crecimiento espacial de Lima se ha ido incrementando notablemente a partir de 1940, ¿no? Y lo interesante es ver cómo ha ocurrido esta enorme expansión, ¿no? Y acá entramos justamente, mucha de esta expansión se ha producido, no por planificación, sino por cómo sectores populares han ido presionando y ocupando de muchos terrenos, la mayor parte de ellos de carácter residual, ¿no? Entonces, ese es el escenario con el cual se ha ido formando buena parte de la ciudad que Juan
ha definido como ciudad popular, concepto que ellos, que en el equipo de ESCO han desarrollado, ¿no? Sin embargo, ¿no? Así como hay montones de elementos, yo creo, de enorme reconocimiento por cómo se han ido resolviendo necesidades no solamente de vivienda, sino del hábitat, ¿no? En realidad, una de las grandes debilidades de lo que se define como ciudad popular es justamente que busca resolver las necesidades de urgencia. Entonces, el espacio público, la planificación de espacios y áreas colectivas no es un elemento, una necesidad de urgencia, y lo que se aporta es bastante frágil a la ciudad, es bastante escaso. Yo creo que el caso que justamente ha presentado Juan de Villa El Salvador es más una excepción, ¿no? Y es una excepción porque justamente hubo una experiencia de planificación que como proyecto fue apropiado por el colectivo social. Y entonces los habitantes de Villa El Salvador defendieron muchas de las áreas designadas para áreas colectivas, ¿no? La realidad en muchas de las zonas donde hay una urbanización popular nos dice que las áreas públicas que se dejan son posteriormente, 10, 15, 20 años después, invadidas por otras poblaciones, muchas veces por los hijos de quienes fueron los primeros invasores. Entonces, acá hay una dificultad. Esa dificultad con las áreas colectivas, podríamos decir de encuentro. Otra dificultad tiene que ver con las calles, los accesos, ¿no? El tema de la accesibilidad de la red urbana es terriblemente difícil en muchas zonas de la ciudad de Lima. Es un problema de debilidad de espacios públicos. Por otro lado, el área central de la ciudad, ¿no? La Lima que se suele definir consolidada, en realidad es el casco central de lo que fue el original triángulo Lima, Miraflores, Callao, ¿no? Ha ido ganando en densidad el crecimiento vertical, ¿no? Tenemos un boom inmobiliario feroz, ¿no? Donde uno de los grandes indicadores es cómo hacen polvo las pistas, ¿no? Que no están preparadas para recibir el flujo de camiones constantes cada día. Pero, ¿qué tenemos de aporte como áreas públicas? En realidad lo que tenemos ahorita es una sobreutilización de los espacios públicos que existieron, ¿no? Hasta hace 20, 30 años. Y en algún momento este sobreuso los va a deteriorar, los va a hacer colapsar. ¿Qué cosa hay de aporte, ¿no? Este es un problema grave porque yo no veo que haya políticas de sostenibilidad donde tengamos, por ejemplo, atribuciones o posibilidades de municipalidades que comiencen a protegerse, ¿no? Adquiriendo terrenos o espacios para futuras inversiones de espacios públicos. Cosas que en algunas expansiones urbanas en otras ciudades de América Latina ocurrieron. Tal vez la más espectacular fue la de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, ahorita no hay nada de eso, todo lo contrario. Por ejemplo, hace unos 3 años, el gobierno nacional se enorgullecía de cómo vendió terrenos privados, donde estaban sus locales ministeriales, ¿no? Para ganar algo de dinero, ¿no? ¿Qué interesa el dinero? Acá lo más valioso y a largo plazo, lo urgente, son terrenos. Áreas públicas es algo que paulatinamente Lima está perdiendo. ¿Dónde la va a recuperar? Eso debería ser una estrategia, una política municipal urgente. Y bien, por otro lado, esta expansión, este crecimiento de Lima, ¿no? Se expresa también, ¿no? Acá ya no voy a redundar, pues, en una sociedad culturalmente diversa, ¿no? Entonces, acá hay muchas maneras de definir esto, ¿no? Lo que es cierto es que esa diversidad cultural, ¿no? Todavía no es asumido por los limeños como una virtud o como un potencial. Todavía es asumido como un problema.
Para mí una cosa sintomática es que todavía seguimos hablando de la Lima de los migrantes, o hablamos de los migrantes de segunda o tercera generación, y yo siempre me hago la pregunta, ¿cuándo miércoles van a ser limeños? ¿No? Entonces, es que puede que hasta el abuelo sea nacido en Lima, pero el bisabuelo nació en el interior del país, entonces es migrante de tercera generación. Francamente ya me parece hasta enfermizo, ¿no? Entonces, puedo entender ciertos conceptos antropológicos, pero esto es del lenguaje cotidiano, y es como que de pronto quiero atribuir una categoría ya no de limeño, sino que no eres limeño especial, migrante. Y eso como que marca casi como una connotación racial. Entonces, por eso yo prefiero siempre hablamos de limeños, ¿no? Porque por otra parte, si hablamos del concepto de metrópoli, una metrópoli se caracteriza por no tener una identidad, sino múltiples identidades, porque eso es una metrópoli, diversidad de identidades, ¿no? Entonces, bueno, pues esas diversidades de identidades, ¿no?, que hace potente a muchas metrópolis en el mundo, en Lima todavía no, porque todavía no hemos terminado el tránsito de aceptarnos como riqueza cultural muy particular. Pero estamos en tránsito, ese es el lado positivo. Bien, con esas transformaciones, ¿no?, ¿qué pasa en la relación del limeño con los espacios públicos de su ciudad, ¿no? Y en realidad acá estamos con un escenario donde hay mucho debate, no hay posiciones claras. Y al no haber posiciones claras, creo que los espacios que generen una opinión son muy importantes para justamente ir aclarando un poco más este tema. Acá tomo un sondeo de percepciones de Lima que hizo el Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos el año pasado, y ante la pregunta sobre cuál de dos situaciones es preferible responder para la ciudad como carácter de urgencia, si más calles y parques, si las calles y parques tienen que ser, ¿no?, para todos los habitantes y que todos tienen derecho a transitar por ellas, o si los vecinos tienen derechos a poner rejas y restringir el paso, ¿no?, si se ponen de acuerdo, o sea, si hay acuerdo vecinal, ¿no?, la respuesta no es clara, ¿no? Ya, hay un importante 42% de limeños, ¿no?, que sí cree completamente legítimo poner rejas, tranqueras, restringir el paso y a los extraños, si los vecinos se ponen de acuerdo. Entonces, acá otra precisión conceptual. La referencia con la cual se legitima la restricción de los espacios públicos son los vecinos. Y eso ustedes van a darse cuenta también cuando escuchen muchos discursos de alcaldes en esta ciudad y también en otras de nuestro país. Cuando los alcaldes dicen, me debo a los vecinos de mi comunidad, hay que temblar. Porque lo que están diciendo es que voy a tener una política de segregación, porque solo son importantes los que tienen dirección, residencia en mi jurisdicción. Los que no tienen residencia no son mis vecinos y a ellos no me debo. Ese es el problema. Entonces, mucho cuidado. Si hay conceptos que no son sinónimos, es el de vecino y ciudadano. Entonces, la noción de ciudadanía alude justamente también a este ir y venir de las personas. Bueno, entonces, este tipo de problema lo podemos explicar por ciertos comportamientos sociales que se han ido desarrollando muy fuertemente los últimos 30, 40 años, ¿no? Y es un proceso más o menos extenso, ¿no? La modernidad nos trajo el descubrimiento de la individualidad. Cosa maravillosa, es aprender un poco nuestras especificidades como seres humanos, nuestras potencialidades, riquezas, realizaciones, ¿no? Pero ahí vienen las situaciones ambiguas. A la vez que hemos tenido una afirmación de individualidades,
esto nos ha llevado a una suerte de repliegue individual, ¿no? Entonces, para mí es muy simbólico, en nuestra cultura contemporánea podemos estar viviendo muchas cosas, pero de pronto suena nuestro teléfono celular e inmediatamente nos volvemos en una cápsula, no importa dónde estemos. Ustedes se van a dar cuenta de tanto en tanto, además, que de pronto hasta en cines o en auditorios hay gente que entra en esa cápsula, ¿no? Y no tiene problemas con el volumen de voz con el cual habla, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, es ese tipo de repliegues como tendencia que se van desarrollando de manera muy fuerte, ¿no? Y se expresan en maneras de utilizar o apropiarse la ciudad. Para comenzar, hay una gran sobredimensión de la vivienda, ¿no? Y cuando digo sobredimensión, no estoy haciendo referencia a que la vivienda crece, necesariamente. Para comenzar, porque las que crecen probablemente son de algunos, ¿no? Pero no creo que... Probablemente muchos sueñan con una casa enorme, pero eso el bolsillo no lo permite, ¿no? Pero cuando digo sobredimensión es una sobreutilización. Es decir, utilizo la vivienda no solo para dormir o para comer, sino de pronto me distraigo dentro de la vivienda, me encuentro con mis amigos dentro de la vivienda, un conjunto de actividades hacia el interior que puedo conectar con otras, ¿no? A través del automóvil. Entonces, en este tipo de relación, ¿no? Por ejemplo, es interesante ver urbanísticamente cómo el escenario de comunicación de construcciones de viviendas con comercios a la calle está desapareciendo paulatinamente, ¿no? Para tener áreas de uso exclusivamente residencial, ¿no? Entonces, la relación con la calle desaparece, ¿no? Deja de interesar. ¿Por qué? Porque simplemente nuestra vida cotidiana está desarrollándose hacia adentro y el automóvil quiere ser la comunicación con el mundo exterior. Entonces la noción de calle como espacio público la perdemos, ¿ya? Dentro de esta afirmación, además de individualidad, ¿no? Comenzamos a construir un montón de elementos de prácticas de segregación que asumimos como calidad de vida. Entonces, calidad de vida que supone no compartir con ciertas personas, ¿no? Se hizo muy famosa cierta restricción a empleadas del hogar en algunas playas del sur de Lima, ¿no? Pero también, por ejemplo, este placer de ciertos restaurantes que para gozar de la vista excluyen, ¿no? Como el Cala, excluyen, ¿no? Afectan negativamente espacios públicos como las playas. En una ciudad como Lima, las playas son uno de los espacios públicos más importantes, ¿no? Y dentro de este contexto, tal vez una de las cosas más fuertes que tenemos en esta afirmación del individuo es que de pronto, además, este individuo comienza a construir nuevos miedos. En realidad, el miedo no es simplemente un hecho, ocurre ante un hecho concreto, también se vuelve una construcción social, ¿ya? Hoy en día, no solamente es que ocurren situaciones de violencia, de robos, de asaltos, sino que como que desarrollamos mayores miedos, ¿no? Y en función de esos miedos es que comenzamos a demandar que la ciudad se organice. Ojo, no es lo mismo el miedo a que me asalten o que me roben a el número efectivo de robos y asaltos que existen. Entonces, muchas familias de sectores medios, como alimentan ese miedo, prohíben, por ejemplo, a sus hijos ir al colegio solos, ¿no? Porque les puede pasar algo, ¿no? Entonces, la industria de la movilidad se desarrolla, ¿ya? Entonces, bueno, son pequeños detalles a partir de los cuales hay una generación, por ejemplo, de adolescentes de clase media que comienza a vivir ya sin noción de ciudad desde muy temprana edad, ya muy tarde. Y entonces, cuando ya la construcción se hace más tarde, la sensibilidad hacia la ciudad y lo público es mucho más difícil de tejer, ¿no? Y este miedo no solo es de sectores altos, ¿no? Ya algo se han visto en algunas cosas que presentó Willy, si no me equivoco, lo tenemos en todas partes de la ciudad, ¿no? Entonces, el miedo necesita expresarse con barreras, ¿no?
Y curiosamente estas barreras no resuelven el problema de desincentivar los asaltos, pero yo me siento más tranquilo, ¿no? Ahora, además de este miedo, ¿no?, a que me hagan daño, una cosa que me llama bastante la atención es como una suerte de paranoia o miedo a lo imprevisto que ocurre en la gestión urbana de los espacios públicos, ¿no? Entonces todo tiene que estar fríamente predeterminado, ¿no? Y esto es un problema que también hay que extrapolarlo, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes pueden generar debate con su propia formación en arquitectura, con docentes que han tenido en arquitectura, ¿no? ¿Cuántas veces se critica un proyecto porque no han logrado predeterminar al mínimo lo que deben de ser los comportamientos de las personas que van a utilizar el edificio habilitado, ¿no? Entonces hay una manía por tener fríamente calculado todo, ¿ya? Ni el chapulín colorado, ¿no? Entonces, como que si ocurre algo imprevisto es algo en principio negativo, peligroso, miedo, ¿no? Entonces, la seguridad, como dice este cartel, es primero, camine, no corra. Entonces, imagínense a un niño caminando, no corriendo, ¿no? Bueno, simplemente lo pueden imaginar si está enfermo, ¿no? Esto lo tomó una investigación de una tesista socióloga en el parque didáctico en La Molina. Igual otro tesista está trabajando en un parque de la amistad en La Molina, ¿no? En Surco, ¿no? Donde por todos lados el famoso cartelito, ¿no?, del no pisar el césped, ¿no? Y en sus observaciones él encuentra pues que el mayor placer que tienen los niños es justamente revolcarse donde hay relieve, ¿no? Entonces donde está irregular. Entonces saltar, jugar es parte del placer, ¿no? Y ahí ocurren situaciones muy curiosas donde finalmente como los guardias están tan preocupados con prohibir esos accesos, ¿no?, simplemente ya los padres de familia lo que hacen es estar ahí como diríamos de campana, ¿no?, mientras sus hijos se divierten, y cuando ven que se acerca el guardia a hacer su ronda, entonces les avisan para que entonces salgan al rato del jardín. Una vez que se va el guardia, de nuevo pueden volver. Bueno, acá nos está mostrando entonces que hay algo que no funciona. El placer del espacio público parece que está prohibido por los que gestionan el espacio público, ¿no? Y los que gestionan el espacio público parece que tienen una idea muy visual de las cosas. Entonces, los alcaldes se llenan la boca ofreciendo piletas ornamentales, ¿no? ¿Quién puede apreciar una pileta ornamental? Obviamente el que ve en carro, ¿no? Que yo sepa, nadie sale de su casa para mirar una pileta ornamental, ¿no? Por otro lado, ¿no?, entonces, noción de parque público suelen ser pues zonas más ornamentales, ¿no?, donde apenas alguien sale a pisar ese parque le van a salir como 10 serenos, ¿no?, para poco más y meterlo a la cárcel por crimen de lesa área verde, ¿no? Bueno, tenemos en estas mutaciones el tema de los centros comerciales, que creo que fue mencionado al inicio con la exposición de Willy, ¿no? En realidad los centros comerciales son espacios sociales, relacionales importantes en nuestra ciudad. Eso nadie lo va a discutir, ¿no? Pero no los podemos entender como solución o nuevo espacio público. Acá tenemos un espacio organizado de acuerdo al consumo, ¿no? Y por eso yo siempre pido como ejercicio, intenten ir a un centro comercial con un niño de 6 años y traten de resistir hora y media sin comprar nada, ¿no? Entonces, si lo consiguen, son récord Guinness, ¿ya? Y por una cosa muy simple, porque los niños quieren divertirse, ¿ya? Y entonces quieren correr, no pueden correr. ¿Quieren jugar a las escondidas? No les vamos a permitir jugar a las escondidas, ¿no? Ahí nos viene el miedo, ¿no? Entonces quieren revolcarse, está prohibido. Meterse al agua, menos, ¿ya? Entonces rápidamente se da cuenta que si quiere pasarla bien, necesita ir al sitio donde hay unos juegos mecánicos, o al sitio donde pueden comer algo,
¿no? Entonces la tiene la cosa clara y va a comenzar a presionar, porque la espontaneidad de los niños es muy útil para nosotros, porque justamente si hay algo que no van a hacer es aguantar aburrirse estoicamente. Esa habilidad es un placer adulto. Bien. Dentro de estas maneras de entender los cambios, obviamente con el espacio público, otra de las grandes mutaciones tiene que ver con el rol del automóvil, ¿no? Entonces, el automóvil pasa a organizar la ciudad a través de la noción de espacio público red, se vuelve red vehicular motorizada, ¿no? Y entonces, ¿cuánto espacio se da para estacionamientos particulares, ¿no? Entonces, nuestros alcaldes cuando quieren hacer obra, entonces, estacionamiento subterráneo, ¿no? Eso, y además ganan votos, ¿no? Nos interesa la velocidad, ¿no? Entonces, cuando, curiosamente, es bien difícil que uno consiga más de una velocidad de 40 km por hora dentro de la ciudad, como promedio, ya es un récord de velocidad increíble, ¿no? Y finalmente, esta sobredimensión del vehículo se expresa también en muchas obras públicas, ¿no? Armar más calzadas, ¿no? Mayores carriles para los vehículos parece una gran necesidad, ¿no? El puente peatonal como estrategia se difunde. ¿Por qué? Porque es la manera en cual queremos evitar que los peatones nos estorben con un semáforo, queremos velocidad, ¿no? Entonces, y finalmente visibilizamos como el gran problema al peatón, ¿no es cierto? Merece multa porque él es el que no respeta la ciudad. Entonces, ¿la ciudad es de quién, ¿no? Entonces, esto nuevamente nos tiene que interpelar, ¿no? Hay una campaña de multas a los peatones, ¿no? Que es muy bien recibida por la opinión pública y los medios de opinión, pero bueno, pues acá tenemos peatones irresponsables, ¿no? En ATE, ¿no? Pero si no, ¿por dónde van a cruzar la calle? Bueno, si es que podemos decir que es diseño, ¿no? Entonces, y sin embargo, ¿no? La Secretaría Técnica del Consejo de Transporte, ¿no? Hace su informe y dice que el principal problema en los atropellos en las calles de Lima es por la imprudencia del peatón. Y entonces, realmente es para rebelarse, ¿no? Claro, acá el peatón es imprudente. ¿Y por qué es imprudente? Porque le da la gana, ¿no? No, acá hay un problema más serio. Es que la ciudad no está pensada para los peatones, ¿no? Sin embargo, este tipo de respuestas, ¿no? Nos desvía la atención. Y no solo desvía la atención, desvía la acción, que es más grave. Y entonces, como gran maravilla, ley de multa, ¿no? Se reglamentan multas para peatones, ¿no? El diario El Comercio creo que hizo su campaña muy orgulloso de las 9.500 papeletas del primer mes de multas a peatones, ¿no? ¿Hemos resuelto el problema? No. Lo que se hace es sancionar al usuario más precario de la ciudad. Porque, personalmente, si uno quiere sentirse un habitante urbano marginal en esta ciudad, simplemente tiene que caminar. Y esto se expresa también en proyectos importantes como el Metropolitano, ¿no? Para pasar por el centro urbano, incluso por el área central, por Girón Cusco, han reducido las áreas peatonales, ¿no? Además han puesto barreras por todas partes, y parece una broma, ¿no? Tenemos el mobiliario antiguo, entonces las bancas, ¿no? Con un espacio muy reducido para mirar cómo pasan los vehículos, ¿no? Como ese escenario de, pregunto, calidad de vida, ¿no? O los efectos barrera que ha producido dentro del tejido no solo urbano sino social de Barranco, ¿no? Gente que tenía su panadería al otro lado, ¿no? Y ahora, ¿no? Tiene una enorme barrera llamada Metropolitano, ¿no? Eso es un problema cuando se hace un diseño de un servicio público, pero no se ve la integralidad del problema. El Metropolitano ha sido diseñado como problema vial, no como problema de espacio público, y esa es su gran debilidad. Y bueno, a todo esto, lo que está produciendo este conjunto de hábitos y comportamientos es que estemos generando otros, yo diría, nuevos problemas. Nuevo, ojo, no es de ayer, sino de las últimas décadas, ¿no? Y es el de la intolerancia, ¿ya?
Yo estoy asombrado con el éxito que tiene esta serie de propagandas de un banco, ¿no? Con el logo de tus vecinos no van a cambiar, cámbiate de departamento, ¿no? Seguro que le van a dar el premio a la publicidad del año o algo parecido, ¿no? Pero de lo que está partiendo es de algo que debería pararnos los pelos de punta, ¿no? Y es que está partiendo justamente de que no hay posibilidad de interacción, negociación entre personas, entre ciudadanos, ¿no? Entonces, tienes que ser intolerante. Si no puedes imponerte, entonces múdate. Por supuesto, el negocio inmobiliario sigue feliz. Compra, venta, compra, venta, compra, venta, negocio redondo, ¿no? Pero es partir justamente de anular. Comportamientos humanos se vuelven elemento obsoleto. Hay intolerancia total. Este es el canto a la intolerancia, ¿no? No van a cambiar, olvídate. Entonces, si aceptamos esto, como sociedad estamos perdidos. Y desgraciadamente esta intolerancia la vamos a ver en diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, uno de los colectivos que cada vez que yo camino por la ciudad siento que son de los más atacados, ¿no? Son los de estos muchachos que corren en su patineta, ¿no? En su skate, que le dicen, ¿no? Personalmente, yo no logro pararme en la patineta, no sé cómo así, ¿no? Pero sí me llama la atención la agresividad con la cual son perseguidos, ¿no? Parecen judíos en la época de la Alemania nazi, ¿no? Y por supuesto, todo el imaginario social. Son drogadictos, pandilleros, y bien difícil, son medio deportistas, son deportistas, o sea, francamente, toda la intolerancia. ¿Por qué? Porque los vecinos no soportan el ruidito de la patineta. Pero en cambio, todos estos vecinos se adaptan muy bien a los bocinazos de todos los días. Entonces son las paradojas, ¿no? Entonces, ¿por qué esa intolerancia, esa incapacidad de aceptar al otro? Y, ojo, este es un problema que se viene como problema grave en muchas grandes ciudades de América Latina, la intolerancia, porque en un estudio reciente, en el caso de Sao Paulo, la antropóloga Teresa Caldeira, ¿no?, encuentra que en los grandes condominios A1 de Sao Paulo, de las familias con enormes cantidades de recursos, que en principio han resuelto el famoso problema del extraño. Ya no hay extraños, claro, con un semejante ejército de controles, ¿no? Efectivamente no hay extraño que se asome dentro del condominio. ¿Es sinónimo de calidad de vida? No. Lo que esta antropóloga encuentra en su trabajo constante de observación, en el levantamiento etnográfico, es que hay conflictos enormes entre los habitantes del condominio, que son incapaces de negociar, porque cada uno tiene su posición y quiere que el otro se someta a su posición. Y eso lleva incluso a situaciones violentas, donde incluso hubo un registro de casos de ataque de un joven a otro de otra familia con arma blanca. Pero eso sí, no se permitió el ingreso de la policía al condominio porque era un asunto privado. Bueno, en conclusión, parafraseando un poco los resultados de la antropóloga Caldeira, yo diría que el gran condominio resuelve el problema de los desconocidos para la calidad de vida urbana, pero genera un nuevo problema social, los conocidos. Es que la convivialidad es lo que se está echando a perder. Y es eso lo que me preocupa. Entre estos cambios que están ocurriendo en nuestra ciudad, como en otras ciudades de América Latina, es que si nos volvemos intolerantes, la posibilidad de calidad de vida es muy frágil. La única alternativa sería una ciudad militarizada, porque somos incapaces de tratar el uno con el otro. Y es eso lo que me lleva a reafirmar la importancia de que pensemos diseño y gestión de espacios públicos, ¿no? Recuperar la noción moderna de espacio público, ¿no? Entonces, esa ciudadanía, ese encuentro de anónimos, ¿no?, como calidad de vida.
porque encontrar al desconocido, convivir con desconocidos, nos libera de los monstruos que podemos imaginar que son. Y en ese ir y venir de que interactuamos por lo que hacemos, ¿no? Aprendemos a negociar. Por supuesto que también en el espacio público también hay gente, no solo negociamos, a veces alguien se porta mal con nosotros, nos peleamos, nos molestamos. Bueno, parte de nuestro tánatos sale, pero es parte de lo que nos hace aprender a vivir en esta sociedad. Y creo que eso es muy importante recuperar, ¿no? Por eso, si vamos a pensar el espacio público, ojo, no lugar de destino, es destino y red a la vez, ¿no? Es tomar en cuenta que se abre como escuela de tolerancia, ¿no? Porque estamos ahí obligados a convivir unos con otros. Por eso me interesa interpelar cuántos proyectos, ¿no? A los jóvenes de arquitectura, cuando arman sus proyectos, o los proyectos de fin de carrera, o ya si son profesionales, cómo relacionan el edificio con los espacios públicos, ¿no? Cuánto el primer piso se ha vuelto un solo de garajes, ¿no? Que anula las calles, ¿no? Que anula la calle como posibilidad de encuentro entre desconocidos, ¿no? Entonces, eso, ¿en qué medida somos capaces de interpelarnos y también de interpelar, ¿no? Porque eso nos está llevando a un tipo de urbanización que en términos de vida social yo sí les puedo afirmar que no es sostenible. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.